Tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro estudio Gustavo Villauría, exfuncionario del área de obras hidráulicas y también, obviamente, del área del cual vamos a hablar, ingeniero en recursos hídricos, y que nos va a hablar seguramente con mucha especialidad en este tema. Ingeniero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. No, por favor. Hay que tener precaución, hay que alarmarse, hay que tener calma, hay que mirar los datos. Hay que ser precavido y tener los datos permanentemente siguiéndolos. A ver, que el niño está presente ya entre nosotros es un hecho, que según los pronósticos en los próximos 2 o 3 meses se puede agravar, pero no tenemos el mismo escenario para los meses de diciembre, enero, febrero, que son los meses donde se producen las crecidas ordinarias de nuestros ríos, enero, febrero, marzo, abril. Eso hay una incertidumbre todavía que tenemos que seguir. Pensar de que las lluvias estas que se produjeron en el Iguazú son un hecho raro, no lo son un hecho ordinario que se produce todos los años. Se suelen producir o en los primeros fríos del año o en los últimos fríos del año, cuando pasan los frentes fríos por nuestra zona y se producen las lluvias en el río Iguazú. Esas lluvias tienen una característica especial. El río Iguazú es una cuenca con mucha pendiente que tiene un espesor pequeño de suelo, entonces no almacena y todo lo que cae sale rápidamente. Estas lluvias produjeron un pico de crecida en el Iguazú, que como es usual y es parte del diseño, las pasarelas de la Garganta del Diablo, se tienen que bajar las barandas para que pueda pasar todo lo que pueda venir de agua o material flotante que pase por encima. Y se impide de que la gente acceda porque termina siendo peligroso. Pero el resto del Parque Iguazú está perfectamente habilitado y sin ningún mayor problema. El caudal de 8.500 metros cúbicos por segundo, entonces está dentro de los parámetros de la normalidad del comportamiento del río. De la normalidad del río. Imaginemos que por el Paraná están viniendo unos 10.000 desde Itaipú, desde Brasil, más eso hace 18.000. Acá en nuestra zona los caudales de crecida son del orden de los 50 a 60.000, o sea, estamos muy lejos de esa situación. Estamos muy lejos estacionalmente, estamos muy lejos climáticamente y estamos muy lejos en función del escenario en la cuenca alta de Brasil, que es la cuenca activa, la mayor aporte es al Paraná, que sigue en periodo de sequía y en una sequía prolongada. Y esa sequía, al ser una cuenca tan grande, no se sale tan rápido y es gradual todo el proceso. Por más que llegue un caudal enorme de agua, esa sequía hace que se absorba. Que se absorba. No en la cuenca del Iguazú, porque la cuenca del Iguazú tiene el basalto, que es la roca, está muy cerca de la superficie, como lo podemos ver en las mismas cataratas. Entonces el agua no se infiltra en el suelo y por eso tenemos crecidas rápidas y bajantes rápidas del Iguazú. Pero no así en el Paraná. Cuando eso llega al Paraná y encuentra el Paraná vacío, como en este caso, se aplana y llega muy lentamente. Acá no van a llegar los 8.000 picos, no, claro. Van a llegar a lo mejor 2.000 sobre el Paraná y van a llegar durante muchos días. Esa es la diferencia que hay, porque ese pico se va aplanando y se va haciendo muy leve hacia venir en el transcurrir del río. Hay una cuestión de promedio de tiempo y quiero ver si usted me lo puede llegar a confirmar. Cuando vemos que hay una altura determinada, pongamos un río a 4 metros a la altura de Corrientes, sí. ¿Cuándo llega esa agua a la altura de Santa Fe? ¿2 días después? No. Si estamos hablando, depende mucho del escenario, la época del año, si hay mucha vegetación, si hay menos vegetación en el río, si el río está encauzado, si va por el valle de inundación, pero no menos de 2 semanas. No menos de 2 semanas entre Corrientes y la zona Santa Fe, Paraná. ¿Por qué estamos viendo tanto camalotal en la laguna Setúbal? Bueno, tiene que ver con... Hace muchos años venimos de periodo muy seco del río. Pensemos que el río no superó los 2 metros y pico durante varios años. Eso generó mucha vegetación en las zonas de bañados y de bajos.
Las lluvias que se han producido en nuestra zona hicieron que esos camalotes empiecen a caminar y a correr. También el viento ayudó a que se produzca esta situación de desplazamiento de los camalotes, pero tiene que ver más con las lluvias locales que con aportes de la cuenca alta y media. La gran producción de camalotes viene de la zona entre islas de Corrientes hacia el sur. Entonces, pero igualmente quiere decir que hay un caudal de agua mayor. Hay un caudal de agua mayor que no va a ser de mucha duración, va a ser de corta duración, porque cuando estas lluvias que se produjeron en la zona de Chaco y demás hace un mes y pico atrás, ya están pasando y ya se fueron. Después va a venir la crecida del Iguazú, que también va a pasar y se va a ir. No nos va a quedar un valor más alto permanente, no vamos a recuperar el Paraná medio que teníamos habitualmente. ¿Cuál es la altura del Paraná medio en Santa Fe? 4 o 5 metros podríamos esperar, entre 4 metros y más de 4 metros y menos de 5. Ese es el periodo que tendríamos que tener en esta época, que es la época del año más baja de agua. Pero no vamos a recuperar esa altura, según... Podemos tocarla unos pocos días, pero no vamos a tener la continuidad de ese valor. No va a ser constante. ¿A qué se debe eso, ingeniero? Y es que la cuenca... ¿Es parte del cambio climático o es alguna otra cosa? A ver, es un ciclo natural del río. Hay muchos que están diciendo que entramos en un ciclo de aguas bajas. Aguas bajas. Que hasta el año 70 el río Paraná tuvo ciclo de aguas bajas, del año 70 al 2018 estuvo con aguas altas. Y hubo varias crecientes. Hubo muchas crecientes. En el periodo anterior, entre 1905, que fue una gran creciente, después de 1905 hubo un periodo de muchas bajantes, año 32, año 44, año 17, todas bajantes muy grandes sobre el Paraná. Bueno, hasta hace no muchos años estaba la laguna Setúbal casi seca. Bueno, la laguna la hemos tenido casi seca en este periodo de bajante, lo que nos muestra que estamos en un periodo promedio en años bajos. No quiere decir que no pueda venir una crecida puntual en ese año, pero se puede ver... Pero no será sostenida. No va a ser caudales sostenidos, porque la cuenca tarda más o menos 2 años de lluvias en exceso para recuperar su estado normal. Y estamos muy lejos de eso en la alta cuenca. Ahora, ingeniero, cuando usted dice estamos entrando en un ciclo de aguas bajas, sí. ¿Qué tiempo puede llegar a durar estimativamente ese ciclo? Porque usted está hablando de registros de principios del siglo pasado, 1905, sí, hasta principios de los 70 y luego hasta 2018. Digo, son ciclos. Sí, hay un estudio muy interesante hecho por Yacyretá y por un grupo de profesionales de la Universidad del Nordeste que muestra ciclos superpuestos de 50, de 100 y de 200 años en esta situación. El periodo de los años 30 y 40, donde se dieron las crecidas más bajas del Paraná, las bajantes más importantes del Paraná del año 44, del año 17, del año 18, todo ese periodo no lo hemos visto nuestra generación ni cerca. Lo más parecido que vimos fueron las bajantes del 2021, 2020, claro, en ese periodo. Pero y esas estamos lejos, no están cerca incluso de aquellas bajantes. Están lejos todavía de esas bajantes. Están lejos, son de la familia, pero no son... O sea que hablamos de momentos en los cuales donde hoy hay río no había nada. Sí, era totalmente distinto. El río estaba, imagínate que acá en Santa Fe llegó a menos 0,44, a 1,44 por debajo del cero, y los valores estos no superaron el cero, tuvieron 1 metro por debajo de lo que estuvo en el 2021. Más allá de la explicación científica que usted está dando, ¿cómo puede incidir eso en la vida de la ciudad de Santa Fe y alrededores? Nosotros como santafesinos tenemos que ser resilientes a nuestro ambiente. Nuestro ambiente es variante, no es constante. Nuestro ambiente es variante, varía entre los 7 metros y los menos 1,50. Entonces tenemos que adaptarnos a esa situación. Mucha agua en el medio. Hay mucha agua y hay mucho territorio también ocupado y dejado de ocupar por los ríos. Y por nosotros. Uno de los temas preocupantes es las ocupaciones de áreas inundables que se han hecho en este periodo de aguas bajas,
que si viene un periodo o alguna crecida vamos a tener inconvenientes. También tenemos que ver la situación ambiental que puede traer aparejado de algunos volcaderos de basura y otros sitios que están cerca de las zonas del río que puede afectar con una crecida. Entonces todo eso hay que... Ya hubo atisbo de eso, del lado del río Salado. Del lado del río Salado, del lado de la laguna Setúbal, del lado de Colastiné, de Rincón. O sea, son todas precauciones que hay que hacerlas cuando el río esté seco. Hay que sanear esos puntos de vuelco, esos puntos de vertido de residuos. También hay que controlar toda la parte de ocupación en las áreas no formales, o sea, Alto Verde, las zonas de islas y demás, todo eso porque es muy dinámico. Si bien la población se cambia y se mueve habitualmente, pero es importante estar previsto. Y no es esperable una crecida al estilo 82-83, ni mucho menos 82-83, para quien no lo tenga presente, fue la crecida en donde se cayó el puente colgante, por ejemplo. Por ejemplo, a donde hubo el corte de la ruta entre Santa Fe y Paraná. Exacto. A ver, hay infraestructura que puede estar en situaciones críticas porque con un río Paraná relativamente bajo y un río Salado creciendo, también se cayó en el año 77 el puente de la autopista. O sea, todo eso hay que tener previsiones desde parte gubernamental como para evitar que haya un deterioro de infraestructura y de condiciones que pasan, porque estos periodos de niños se caracterizan por tener una importante variabilidad. Sabemos que el Salado va a crecer con el Niño, porque va a haber con lluvias locales. El Paraná no tanto, porque no depende de lluvias locales, sino depende de lluvias en la alta cuenca. Pero igualmente, digamos, el Salado se vería influido, si crece el Paraná, doblemente, por lluvia y por el Paraná. Sí, pero también si el Salado descarga más alto sobre el río Paraná, puede haber problemas de erosiones, velocidades grandes, situaciones que se dan. Hay una obra que se está construyendo, puede haber dificultades a la obra del puente. Estamos hablando del puente Santa Fe-Santo Tomé. Por ejemplo, son acciones que hay que prever. No se puede trabajar sobre las consecuencias, sino en la previsión siempre. Y bueno, la situación del periodo actual es un periodo de pocas lluvias. El invierno santafesino nos trae pocas lluvias, pero ya hacia los meses de octubre y noviembre ya empezamos con lluvias más grandes y el Niño puede afectar fuertemente en esas lluvias más grandes. Entonces, bueno, hay que tener previsiones especiales para ese periodo en zonas de lluvia, bueno, como se está haciendo en parte, pero también hacia todos los vecinos. Tienen que limpiar las canaletas de sus casas, tienen que sacar, ahora que pasó ya el invierno y ya no hay más hojas, limpiar todos los desagües de la casa para evitar... No sacar la basura en días de lluvia. Por ejemplo, en días de lluvia, pero eso tiene que ser la coordinación desde las áreas de gobierno que lo tienen que hacer, pero en su domicilio las canaletas es auténticamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Básicamente. Quiero volver al inicio de la charla, doctor, como último concepto, ingeniero, como último concepto es, no hay que alarmar, pero sí hay que tener información certera sobre la situación. Sí, hay que seguir la situación en detalle. Y más que mirar el Iguazú, hay que mirar el Paraná, porque el Iguazú sí crece rápido y decrece rápido. Como vos decías hace unos momentos, ya está bajando el Andresito con alturas, porque tiene un valle en B. Ese valle en B enseguida junta mucha agua y también decrece rápidamente. Entonces, los picos del río Paraná están trayendo aparejado esa situación. Tenemos que seguirlo en detalle, tenemos que ver cómo evoluciona y tenemos que mirar corrientes, cómo viene. Tenemos que mirar el río Paraguay, está muy bajo también, que no aporta mucha agua desde
desde la zona en Corrientes, en la confluencia entre el Paraná y el Paraguay. O sea que ahí puede quedar un poco de agua, un poco de esa masa de agua puede quedar ahí. Sí, no es que va a quedar, va a escurrir, pero ese escurrimiento es como si agarramos una manguera y la desparramamos en el piso, o sea, se desparrama mucho. No va a llegar uniformemente a un solo lugar. No es que llega la manguera, que es el Iguazú, sino llega sobre el piso, se va escurriendo lentamente y se va moviendo lentamente sobre el Paraná. El Paraná tiene mucho sector, mucha agua, mucho lugar para alojar agua. Y todavía está muy vacío para lo que es el río Paraná. Entonces tiene mucha capacidad de mantener y subir muy pocos centímetros. Ingeniero, como siempre le agradecemos mucho y en algún momento profundizaremos más todavía sobre esto. Por supuesto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gustavo Villauría, ingeniero en recursos hídricos, ex funcionario tanto del Estado provincial como del Estado nacional. Bueno, habrán escuchado su expertise al respecto y me quedo con esto. Hay que tener, en todo caso, precaución y hacerle caso a la información certera. Nada de andar creando pánico. No creer a las redes sin sociales. Sentido. No creerle a las redes sociales. Bueno, ahí está. Esa es una buena medida para avanzar. Ahí está. Muchísimas gracias por ese consejo. Bueno.